Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana, Bloomberg Línea, pues enlistó a las 500 personas con mayor influencia en América Latina. Estamos hablando de emprendedores, de artistas, de empresarios, entre otras ramas, y en esa lista hay 7 dominicanos. Ahí está David Collado, nuestro ministro de Turismo, está don Frank Rainieri, está Manuel Alejandro Grullón, del Banco Popular, está Ligia Bonetti, Stephanie Cabral, creo que los he mencionado todos, pero a continuación vamos a ver cuáles son las razones por las que Bloomberg considera que estos 7 dominicanos pues están entre los 500 de mayor influencia en América Latina, y eso es importante porque estamos hablando de un continente sobre los 600, 700 millones de personas. Adelante. Bloomberg Línea lanzó la cuarta edición de su lista de las 500 personas más influyentes de América Latina 2024, un reconocimiento que celebra a líderes e innovadores que han transformado sus sectores y generado un impacto significativo en sus comunidades y en la economía global. Este año el listado destaca a individuos de diversos ámbitos, incluyendo la música, los negocios, la política y el deporte. Entre los 500 influyentes se encuentran 7 dominicanos que han dejado su huella en la economía y la sociedad del país. Entre ellos figuran Frank Rainieri, fundador de Grupo Punta Cana, David Collado, ministro de Turismo, y Felipe Vicini, presidente ejecutivo de Inicia. La República Dominicana es un país con un gran potencial turístico y uno de los actores que más ha contribuido al desarrollo de este sector es el empresario Frank Rainieri. Es cofundador de Grupo Punta Cana, un proyecto turístico que ha convertido a Punta Cana en uno de los destinos más importantes del Caribe. En tanto, Manuel Alejandro Grullón Viñas es otro de los dominicanos destacados en la lista. Es presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, cuyas subsidiarias incluyen el Banco Popular Dominicano. Felipe Vicini, un destacado empresario dominicano, conocido por su liderazgo en el sector privado y su participación en diversas industrias, incluyendo energía, construcción y turismo, es otro dominicano sobresaliente en la lista. Bloomberg Línea también reconoció la labor de David Collado, quien desde su cargo como ministro de Turismo desde agosto de 2020 se ha convertido en un referente mundial de la recuperación turística tras la pandemia. Ligia Bonetti Dubreuil es una de las influyentes mencionadas en la lista, con casi 30 años de trayectoria en el sector industrial de la República Dominicana y Centroamérica. Es la actual presidenta ejecutiva y CEO del Grupo SID, que se dedica a la fabricación y comercialización de productos de consumo masivo. Héctor José Rizek Yavali, un empresario reconocido por su liderazgo en el sector agrícola y agroindustrial, es igualmente destacado en la lista. Stephanie Cabral es una empresaria inmobiliaria con más de una década de experiencia en el sector, que también ha sido reconocida en la lista de Bloomberg Línea. Bien, pues acabamos de ver esta reseña, entonces antes de hacer nuestra primera pausa, bueno, hay varias informaciones. Una de ellas es que hay 4 asistentes de vuelo, aeromozos o aeromosas, que viajaban desde Estados Unidos a la República Dominicana. Lamentablemente, ellos aprovecharon algunas facilidades que tenían con los chequeos, porque ellos pasan por un carril distinto de la Administración de Seguridad del Transporte, TSA por sus siglas en inglés, y ellos se dedicaban a traer dólares
del narcotráfico desde Nueva York hasta la República Dominicana. Y ellos se declararon culpables de haber trasladado desde Estados Unidos esos 4 aeromosos o aeromosas, vamos a ver los nombres, más de 8 millones de dólares. Ahí está Charlis Hernández, Sara Valerio Pujols, Emanuel Torre y Harold Fabio. Estos son ninguno son de nacionalidad dominicana, pero era a Dominicana donde traían el dinero que le entregaban personas encargadas para esa tarea por parte de los narcotraficantes. Me imagino que ellos se ganaban un dinero por trasladar ese dinero y se han declarado culpables. Parece que aunque los chequeos eran más ligeros a lo que ellos se sometían, pues como quiera los atraparon y los han encausado. Señores, vamos a hacer una primera pausa y al retorno vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Don Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, sabemos que tuvo que salir al exilio. Solicitó exilio a España. El gobierno de Maduro terminó aceptando que él saliera hacia España porque hay algunas facilidades que si el gobierno no la hubiese otorgado, pues él estuviera trancado en la Embajada de España, porque para que un avión de la Fuerza Aérea Española pudiera presentarse en un aeropuerto venezolano, eso solo puede hacerse en coordinación con el gobierno de ese país. Bueno, el asunto es que no lo dejaron ir limpio. Independientemente de que ellos estaban interesados en que él saliera para debilitar la oposición, para tratar de dividirlo de María Corina Machado, pues lo hicieron firmar una carta bajo toda suerte de coacción y amenaza. Un hombre de 75 años de edad, padre, abuelo, con necesidades de cuidarse diariamente, de tomarse todas las pastillas que le tocan todos los días, pues verse en la posibilidad de un encierro, de un aislamiento y ver expuesta su familia a cualquier suerte, pues fue obligado literalmente a suscribir esa carta que después pretendían sacarle beneficio, pero el tiro les ha salido por la culata. Vamos a ver las precisiones que se vio en necesidad de hacer esta semana don Edmundo González Urrutia sobre la circunstancia en la que él se vio precisado a firmar esa carta a la que le obligaron. Adelante. Pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba
o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Bueno, señores, ya acabamos de ver, de escuchar de las palabras de don Edmundo González Urrutia cuáles fueron esas circunstancias en las que se le puso a firmar una carta, se le obligó a firmar una carta antes de partir hacia España, en la que dejaba reconocido el fraude, en la que avalaba el robo de las elecciones que ha hecho pues la gente de Maduro en Venezuela. Señores, es momento de que veamos cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El gobierno dominicano presentó el pasado lunes su propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública mediante la fusión y eliminación de varios ministerios y entidades en busca de ahorrar 25.000 millones de pesos. Durante la semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader dijo que con esta propuesta se busca eliminar duplicidades en las instituciones públicas con el fin de lograr una administración más eficiente, coherente y alineada con las prioridades del gobierno. El mandatario precisó que el proceso de fusión y eliminación iniciaría desde ahora y que el 80% de estas propuestas deben ser enviadas al Congreso Nacional. Según explicó el ministro de Administración Pública, MAP, Sigmund Freund, al menos 6 ministerios serán fusionados. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, será asumido por el Ministerio de Educación, MINER, mientras que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID, se fusionará con el Ministerio de Hacienda y será en lo adelante el Ministerio de Hacienda y Economía. En tanto, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, MAPRE, se suprime y será Secretariado Administrativo bajo la Presidencia. El Instituto Agrario Dominicano, IAD, será absorbido por el Ministerio de Agricultura. El Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria se integrará al Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria, mientras que la Administradora de Subsidios Sociales, ADES, se fusionará con el programa Supérate. La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Fonvivienda y Familia Feliz se fusionarán con el Ministerio de la Vivienda y los comedores económicos se integrarán con el Plan Presidencial contra la Pobreza, mejor conocido como Plan Social. Entre las eliminaciones estratégicas están la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, el Consejo de Desarrollo Dominicano del Exterior CONDEX, el Consejo Nacional de Población y Familia y la Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria, entre otros. Asimismo, el gobierno pondrá un tope a la nómina pública para controlar la cantidad de servidores que son contratados. Esto como parte de sus medidas de contención del gasto. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, indicó que se congelará la nómina pública tomando en cuenta el mes de agosto de 2024, es decir, que no se podrá incrementar la planilla de empleados en las instituciones públicas más allá de la cantidad reportada el mes pasado. Vicente dijo que esta medida tiene una excepción y es la referente a la contratación de profesores, policías, militares y médicos por la naturaleza misma de sus funciones y demanda de la población. El expresidente Leonel Fernández denunció que los equipos instalados por la empresa Transcorp LATAM podrían estar realizando espionaje masivo, lo cual advirtió representa un riesgo para la seguridad nacional. Al encabezar su encuentro con la prensa, La Voz del Pueblo, Fernández denunció que el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones, Indotel, detectó radiofrecuencia en banda 4G no reguladas desde un edificio del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, lo que a su juicio representa una amenaza para la privacidad de los ciudadanos al utilizarse para identificarse la ubicación de las personas a través de los dispositivos móviles. El Instituto Nacional de las Telecomunicaciones remite al Intrant un requerimiento de cese del uso no autorizado del espectro radioeléctrico, ya que pudieron captar radiofrecuencia emitidas desde un edificio del Intrant sin que estén habilitados por ese organismo regulador, y agregó que este tipo de tecnologías no solo se utilizará para identificar vehículos, sino también a las personas.
Fernández cuestionó de qué manera una compañía inhabilitada pudo recibir pagos y mantener control sobre una infraestructura crítica como las cámaras de vigilancia instaladas en diversas intersecciones de la ciudad, algunas incluso en áreas sensibles como el Palacio Nacional. El tercer juzgado de instrucción de Santo Domingo Este acogió una solicitud de los fiscales que llevaron a cabo la investigación de la muerte de la joven Paula Santana Escalante, cuyo cadáver fue encontrado en la alcantarilla de una empresa en la zona franca Las Américas, donde trabajaba la víctima, y dictó el archivo provisional de la imputación contra los dos señalados del crimen, aunque la investigación sigue abierta, ellos siguen siendo objetos de investigación. Los representantes del Ministerio Público solicitaron el archivo por no tener elementos de pruebas suficientes que inculparan a Joaquín Alexander Hidalgo Marte, de 38 años, y a Alex Elvin Cruz Díaz Chucky, de 23, para someter formal acusación contra ellos. El suceso ocurrió en la nave industrial de la zona franca Integer Holdings Corp. de las Américas en Santo Domingo Este, evento que terminó con la vida de la joven trabajadora de 23 años en un hecho que conmocionó al país. El Ministerio Público acusó a Joaquín Hidalgo Marte y Alex Cruz Díaz de actos de tortura y barbarie, violación sexual, homicidio, robo y asociación de malhechores en contra de su compañera de trabajo. El cuerpo de la joven fue encontrado el pasado 21 de febrero. De acuerdo con las indagatorias, supuestamente fue violada y estrangulada por sus agresores, quienes la lanzaron allí. El Ministerio Público recurrió ante el Tribunal Constitucional la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que descarga al empresario Ángel Rondón, al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quienes habían sido condenados a 5 y 8 años de prisión debido a sus implicaciones en el caso Odebrecht. El director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, PEPCA, Wilson Camacho, pidió al tribunal anular la decisión dictada el 31 de julio pasado por los jueces Francisco Antonio Jerez, Nancy Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez y María Garavito Ramírez. En la instancia, que consta de 52 páginas, las autoridades solicitaron al Tribunal Constitucional devolver el expediente a la Secretaría de la Segunda Sala Penal de la Suprema a fin de que este tribunal conozca nuevamente el caso con estricto apego al criterio que tengan a bien establecer los jueces de esa alta corte con relación a los derechos fundamentales. En la sentencia, donde se dispone el descargo de Rondón y Díaz Rúa, también se indica el cese de toda medida de coerción que pesa en su contra. El abogado Miguel Valerio, representante de Víctor Díaz Rúa, calificó como una persecución sesgada el nuevo intento de la PETCA de que éste sea condenado por la justicia. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió otorgar libertad pura y simple a Marisol Mercedes Franco, expareja del narcotraficante César Emilio Peralta, alias César el Abusador, así como a otros 3 implicados en el caso. El abogado Joaquín Benesario afirmó que hubo una confusión respecto a los bienes que supuestamente Franco trasladó de uno de los inmuebles confiscados por el Ministerio Público. Presentamos pruebas de que nuestra representada no trasladó esos bienes de manera sospechosa ni fraudulenta y ninguno de los implicados actuó con intención delictuosa, señaló Benesario. El Ministerio Público continuará la investigación en el proceso, a pesar de que la jueza manifestó un no al lugar sobre la acusación. La Fiscalía señaló que estos individuos se habían apropiado de mobiliarios de alto valor que están a nombre del Estado Dominicano tras haber sido confiscados en el caso contra César el Abusador. Por aire, mar y tierra, las autoridades de la República Dominicana y agencias internacionales realizaron la operación Búfalo NK con 37 allanamientos simultáneos en diversas provincias del país. Los integrantes de la red se encargaban de recibir grandes cargamentos de drogas en República Dominicana y Puerto Rico. Tras coordinar la logística, la droga era enviada a Estados Unidos y Europa. Según informaron las autoridades dominicanas, esta red transportaba los grandes alijos desde países sudamericanos como Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa vía República Dominicana a través de lanchas rápidas y barcos pesqueros. Dicha red también se dedicaba al sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos. Entre los arrestados se encuentran los cabecillas de la organización, Rafael Hinoa Santana, alias El Cojo, y su socio Isidoro Rotestán Clase, alias El Men. Las investigaciones revelaron que Hinoa Santana mantenía estrechos lazos con el colombiano Juan Carlos López Macías, alias El Sobrino, capturado en Colombia en 2022 durante la Operación Troya, que también desmanteló una importante red internacional.
En un memorando enviado al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el presidente Joe Biden definió a una veintena de países, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, como grandes lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas. En la lista figuran Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, la India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. El mandatario demócrata aprovechó la ocasión para afirmar que Bolivia y Venezuela no han cumplido durante los últimos 12 meses con los acuerdos internacionales contra el narcotráfico e identificó a otra decena de países latinoamericanos como principales lugares de tránsito o producción de drogas, entre los que citó a República Dominicana. El memorando precisa que la presencia de un país en ese listado no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antidroga de su gobierno o del nivel de cooperación con Estados Unidos y subraya que no se trata de una sanción. El memorando añade que según datos provisionales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos hubo en 2023 unas 107.543 muertes por sobredosis, una caída del 3% respecto a 2022. Decenas de personas murieron y miles resultaron heridas en el Líbano luego de que aparatos buscapersonas, también conocidos como beepers o pagers y walkie-talkies, que eran utilizados por miembros de la milicia armada de Hezbollah, explotaran esta semana. Según el Ministerio de Salud libanés, el martes murieron 12 personas por cuenta de las explosiones de los beepers y cerca de 3.000 resultaron heridas. El miércoles, mientras se realizaban los funerales de algunas de esas víctimas, ocurrieron nuevas explosiones, esta vez de walkie-talkies que dejaron otros 20 muertos y 450 heridos. Tanto Hezbollah como Líbano culparon a Israel de los recientes ataques. Las autoridades israelíes se han negado, como es usual, a hacer comentarios sobre los ataques, pero el ministro de Defensa dijo que el país estaba abriendo una nueva fase de la guerra poco después de las explosiones del pasado miércoles. Analistas y funcionarios de varios países han apuntado a que las explosiones se produjeron como resultado de la implantación por parte de Israel de material explosivo en los dispositivos electrónicos. Los testigos afirmaron que vieron salir humo de los bolsillos de la gente y luego se produjeron pequeñas explosiones que sonaban como fuegos artificiales o disparos. En un video que circuló en redes sociales se veía una explosión en el bolsillo del pantalón de un hombre que estaba de pie junto a la caja registradora de una tienda. La mayoría de los afectados presentan heridas en las manos y el rostro. El nuevo intento de asesinato contra el expresidente y aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ocurrido el pasado domingo, marca una campaña presidencial sin precedentes en Estados Unidos, en la que en menos de 3 meses han sucedido 2 intentos de asesinato de un candidato, un relevo en la postulación demócrata y 2 debates electorales con resultados muy diferentes. El primer atentado contra Trump ocurrió el pasado 13 de julio en Pensilvania, durante un mitin en un recinto al aire libre. Mientras se dirigía a la multitud desde el escenario, un hombre armado disparó desde una posición elevada, impactando en la oreja derecha del magnate y causándole una herida superficial. El expresidente fue nuevamente víctima de un intento de asesinato, esta vez mientras jugaba al golf en el Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida. El hombre sospechoso de tratar de matar al expresidente acampó en un campo de golf con comida y un fusil por casi 12 horas antes de que un agente del servicio secreto lo vio y abrió fuego, según documentos presentados al tribunal. Ryan Wesley Roth, de 58 años, enfrenta cargos de posesión de un arma de fuego, pese a haber sido condenado por delito grave y de poseer un arma de fuego con el número de serial borrado. Trump resultó ileso y confirmó en un comunicado que estaba bien, enfatizando su determinación de no rendirse. Según informes, Roth es un constructor independiente de viviendas accesibles, afincado en Hawái, con un historial de arrestos que abarca décadas. La campaña del expresidente Donald Trump lanzó Que Mala Kamala, una canción a ritmo de salsa dirigida a los votantes latinos, un electorado clave que podría inclinar la balanza en los resultados de las elecciones de noviembre próximo. El video, lanzado en coincidencia con el inicio de las celebraciones del mes de la herencia hispana en Estados Unidos, hace parte de los esfuerzos de la campaña republicana por captar a este electorado que, aunque no es monolítico, según la última encuesta de BSP Research, se ha decantado por la vicepresidenta Kamala Harris con un 57%. El estribillo "Qué mala Kamala" hace eco de Juliana, la canción éxito del dominicano Cuco Baloy, que junto a su coro cantaba "Juliana, qué mala eres, Juliana".
En el video aparece Trump manejando un carro de golf y diciendo que tiene una buena lista de música antes de reproducir el tema, que incluye varias imágenes de la vicepresidenta de Estados Unidos riendo a carcajadas. En junio pasado, la campaña republicana lanzó Latin American for Trump, una coalición con latinos destacados en todos los campos, incluidos la industria, el comercio, la educación, los deportes, la fe, las comunicaciones y funcionarios electos. Esta semana la Junta Estatal de Preservación Histórica de Nueva York propuso incluir varios sitios del Distrito Congresual 13 en el registro anual de lugares históricos. El congresista Adriano Espaillat, junto a líderes estatales y municipales como el asambleísta Manny de los Santos y los concejales Carmen de la Rosa y Sean Abreu, emitieron una declaración conjunta sobre la importancia de preservar estos sitios. Felicito a la Junta Estatal de Preservación Histórica por su decisión de adoptar el Distrito Histórico Cultural Dominicano de Washington Heights como un lugar histórico estatal, expresó Espaillat. Este es un logro significativo para la comunidad dominicana y refuerza el legado de Washington Heights como un pilar de la historia cultural de Nueva York. Este esfuerzo complementa la designación del Distrito Histórico del Norte de Harlem y las casas de Manhattanville y refleja el incansable trabajo de la doctora Ramón Hernández y su equipo en el Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY. En tanto, el asambleísta de los Santos destacó el impacto económico y social que tendría este reconocimiento. Es un tributo a las familias y negocios que han construido Washington Heights. Este reconocimiento nacional fortalecerá la vitalidad económica y preservará el legado del vecindario. Por su parte, la concejal de la Rosa enfatizó la importancia de preservar las contribuciones culturales de los inmigrantes. Esta designación es esencial para honrar el papel de la comunidad dominicana y proteger el patrimonio del norte de Manhattan. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, se han complicado las cosas con la vacancia en la alcaldía de La Vega. Kelvin Cruz, el alcalde de La Vega, que ganó con un amplísimo apoyo de la población, pues fue designado por el presidente Abinader como ministro de Deportes. Imagino que el presidente con esto le está distinguiendo, le está reconociendo. Y entonces él era el alcalde, se va al Ministerio de Deportes, la vicealcaldesa renuncia. Se queda un vacío en la alcaldía de La Vega. Ese vacío, pues antes estaba claro que se resolvía con un decreto presidencial. Y yo entiendo que puede resolverse con un decreto presidencial. Sin embargo, hay opiniones jurídicas contrarias a esa posibilidad. Julio Curi, por ejemplo, esta semana hizo la siguiente advertencia. No existe norma jurídica vigente que faculte al presidente de la República a llenar las vacancias de los funcionarios municipales. Cierto que el artículo 55.11 de la Constitución de 1966 le reconocía esa potestad. Y cierto también que el artículo 64.1 de la ley número 17607 remite a nuestro texto supremo. Sin embargo, apegado al principio constitucional de autonomía municipal, el constituyente del 2010 le suprimió al jefe de Estado esa atribución. Bueno, ¿qué ocurre además? Que esta semana se reunió la Dirección Nacional Ejecutiva del PRM y esa Comisión Ejecutiva Nacional del PRM pues llevó a cabo una votación en la que
escogió al doctor Agustín Burgos. Esa decisión no es vinculante porque la sustitución del alcalde no se hace de una terna emanada del partido. Antes era claro que si no estaba el vicealcalde, se hacía de un decreto presidencial. Entonces, ellos llevaron a cabo una votación cuando eso no le correspondía, porque en todo caso, eso no es vinculante. Eso no, el presidente no está atado a esa decisión, aunque claro, tiene un impacto, tiene realmente influencia el hecho de que la dirección de un partido se haya pronunciado con determinado criterio. Pero el problema no son la falta de méritos que le sobran al doctor Agustín Burgos para ser el seleccionado. Tiene méritos para ser el seleccionado como el alcalde. El asunto es que se produjo en un escenario donde todo parece indicar que se sindicalizaron los aspirantes presidenciales para adoptar una decisión contra David Collado, que era adoptar una posición que no tome en cuenta a Kelvin Cruz. Bueno, si Kelvin Cruz es el líder de La Vega, si Kelvin Cruz es la persona por la que la gente votó, si Kelvin Cruz era el alcalde y Kelvin Cruz tiene su equipo ahí, Kelvin Cruz tiene compromiso con la ciudad de La Vega y tiene compromiso con la gente que lo apoyó. Entonces, es correcto que aunque no se haga necesariamente lo que él plantee, la opinión de él tiene que tener peso a la hora de determinar de llenar esa vacante, porque de lo contrario se le habría dado una distinción para afectarlo por otro lado y ese no era el objetivo. Entonces ahí se han complicado un poco las cosas. Yo creo que la Comisión Nacional Ejecutiva no debió votar sobre ese tema. Sobre ese tema debió tratar de buscar un consenso, no una mayoría aplastante que se pueda visualizar como una nucleación en contra de un aspirante presidencial, porque eso no siembra unidad, eso no da fortaleza por ninguna parte. Ya veremos cómo el presidente, que es el árbitro de ese partido, le busca una salida a esa situación. Vamos a una pausa. ¿Qué tiempo? Bueno, esta semana por fin, porque eso se había anunciado hace 2 o 3 semanas, pero nada se había materializado. El Intran pues inició el proceso administrativo para la rescisión del contrato de los semáforos. Y bueno, esto es un proceso. Esto es un proceso. Porque un contrato no se rescinde de manera unilateral. Se había anunciado que Compra y Contrataciones suspendió o anuló la licitación de ese contrato. Pero esa fue una decisión cuya legalidad es cuestionable, muy cuestionable, porque ya es posterior al periodo en el que Compra y Contrataciones tiene facultad para actuar. Se hace una licitación, hay unos plazos para que esa licitación sea impugnada o revisada, etcétera, y
todavía esa legislación en esa etapa no ha generado un contrato. Entonces ahí puede actuar compras y contrataciones ante la solicitud de cualquier afectado, etcétera, de cualquier impugnación. Pero una vez un contrato está en ejecución, compras y contrataciones no tiene potestad para detener un contrato que está en ejecución. Cuando lo anunció en octubre del 2023, advertimos que eso no se iba a producir. Y en verdad no se produjo, nada más se produjo el anuncio. Pero el contrato continuó ejecutándose igual, aunque se había dicho que supuestamente estaba anulado. Ahora, con el escándalo que se dio a partir del apagón de los semáforos, se anunció otra vez y en definitiva unas cuantas semanas después el Intran ha empezado ese proceso. Pero ese proceso tiene que ir a manos de un tercero imparcial, que va a ver los alegatos del Intran y va a ver los alegatos de la empresa. Y la suerte que corra esa decisión va a depender mucho de las razones invocadas para rescindir ese contrato. Y esas razones no pueden estar basadas en un incumplimiento de quien está solicitando la rescisión, sino tiene que ser en un incumplimiento de la otra parte. Porque si el Intran ha incumplido su compromiso frente al contrato y producto de incumplir su compromiso frente al contrato, la otra parte pues no está cumpliendo, ya se sabe que es a consecuencia de que la primera no está honrando el contrato. Entonces, los efectos de no honrar un contrato no pueden ser usados después como un motivo de rescisión de ese contrato. Es una cosa un poco ahí difícil, que no sabemos cómo terminará resolviéndose. Yo tengo la sospecha desde el principio, desde que todo esto arrancó, que la solución va a ser prácticamente pagar 2 veces un mismo contrato. Señores, voy a presentar las 3 preguntas. Esta semana fueron formuladas al distinguido abogado José Miguel Minier. Él encabeza la barra de defensa de don Ángel Rondón, y a propósito del recurso de revisión constitucional que ha presentado el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional, pues tratando de afectar una decisión de la Suprema que declaró la absolución de las 2 personas que habían recibido condena por este caso Odebrecht. Adelante. ¿Qué piensa del recurso de revisión constitucional llevado ante el Tribunal Constitucional por el Ministerio Público de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que absuelve a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa? Bueno, lo primero que debemos hacerle una aclaración para que la sociedad entienda que la ley 137-11, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, establece unos requisitos para cualquier persona que quiera acceder ante el Tribunal Constitucional con un recurso de revisión. Debe reunir esos requisitos. Lo primero es que tener relevancia constitucional. Y cuando tenga esa relevancia constitucional, entonces, si desarrolla como manda la propia ley y los reglamentos de ello y las decisiones jurisprudenciales que ella dicho, entonces lo declaran inadmisible. Cuando se ve de ese recurso, lo que ellos hacen es, en ese sentido, ese recurso bajo ningún concepto
lo van a declarar admisible, porque los motivos que ellos ponen en el recurso, que son dos: violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Ese es el primer motivo de recurso. Y esas dos garantías son para garantizarle a los imputados derechos fundamentales, como lo establece el artículo 74, inciso 4 de la Constitución, como el artículo 75. Entonces, el debido proceso es una garantía para los imputados. Y el otro motivo que ellos alegan es violación a derecho a precedente del Tribunal Constitucional. Entonces, ellos nada más solamente lo mencionan y no lo desarrollan, y ese es uno de los requisitos que el Tribunal Constitucional le dice, que cuando uno hace un recurso de revisión criticando, atacando una decisión de un órgano jurisdiccional, como esta decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, uno debe decir dónde está la falencia de esa decisión para ello evaluarla, porque al Tribunal Constitucional está vedado juzgar el hecho, y eso no es posible. Entonces, en ese sentido, ese recurso, no hay forma de que el Tribunal Constitucional lo declare admisible, por esas dos sencillas razones. Eso es una manera del Ministerio Público, de una manera irresponsable, como ha sido en este caso, de ejercer un recurso de revisión constitucional para decirle, cuando revoquen ratifiquen esa decisión y se lo declaren inadmisible, con la presión mediática que ellos tienen y el plan de mercadeo de esa presión externa hacia el sistema del Poder Judicial y del sistema de justicia, echarle la culpa a los jueces. Y eso es una irresponsabilidad total del Ministerio Público. Lo que Miriam Germán Brito debería hacer, con la responsabilidad que la caracteriza, es mandar seguro que ella ya lo leyó ese recurso, y ve la falencia que tiene, es desistir de ese recurso, porque es una vergüenza para el Ministerio Público poner entredicho todo un sistema cuando le declaren inadmisible y empiecen esa bocina que ellos tienen, que defienden toda actuación arbitraria, ilegal del Ministerio Público, solamente porque tienen un grupo de periodistas que le filtran los expedientes y la prueba mucho antes de llegar a una acusación y mucho antes de que un imputado lo tenga a mano. ¿Por qué los argumentos del Ministerio Público se han centrado en el ingeniero Víctor Díaz Rúa, tocando apenas de soslayo a los otros beneficiados por la decisión judicial atacada? Esa pregunta es excelente y muy buena. Lo primero es que el Ministerio Público nunca ha tenido caso. Nunca ha tenido caso. ¿Por qué? Porque cuando Ángel Rondón Rijos lo entrevistaron el 11 de enero del 2017, está en la prensa en primera plana, él le dijo a la prensa, llegando a la Procuraduría General de la República, que todo el dinero que había recibido de Odebrecht había sido de pago de honorario de su comisión, de los contratos que él tenía de representación. Y eso se demostró en el juez de la instrucción en la etapa intermedia, y de una manera irresponsable ordenó auto de apertura a juicio. Eso se demostró con los testigos a cargo del Ministerio Público, de que él no recibió dinero para sobornar a ningún funcionario. El Tribunal de Primera Instancia, el colegiado de Primera Instancia de Distrito Nacional, de una manera irresponsable, descargó a todos los imputados que estaban acusados de recibir soborno y condenó a Rondón por soborno sin existir el elemento material. Se recurrió en apelación esa decisión y la Corte de Apelación ratificó esa decisión, y se recurrió en casación, y ahí la segunda sala es que lo absorbe. Entonces, ¿por qué se centra en Víctor Díaz Rúa? Porque a Víctor Díaz Rúa lo acusaban de recibir soborno y lavado de activos. Como lo descargaron en primer grado y la Corte sobre eso, y Rondón está descargado de eso, no pueden involucrar a Rondón en el recurso. Pero es tan irresponsable el Ministerio Público y lo que defienden este recurso de revisión constitucional,
que la sociedad tiene que buscarlo y ustedes publicarlo. El nombre en esas 53 páginas de Rondón solamente aparece en la primera página, en la 1, que es donde habla recurrido Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa con Enrique Pitaluga. Y en la página 13, solamente aparece en la página 13, cuando el Ministerio Público dice, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia inicia violentando la norma del debido proceso a admitir mediante resolución número tanto, de fecha tanto, en el recurso de casación incoado por el imputado Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo. En la única 2 partes que figura el nombre de Rondón. Por eso es que ese recurso es solamente contra Víctor Díaz, porque ellos lo basan en base a enriquecimiento ilícito. Como Rondón no es funcionario, no hay forma de desarrollar un recurso de revisión constitucional porque no tienen argumento. Si existiera seriedad y objetividad, el principio de objetividad del Ministerio Público, y ellos se respetaran y respetaran a la sociedad y respetaran la norma, desistieran de ese recurso, como no se respetaron en la etapa preparatoria ordenando el archivo de ese expediente porque no había prueba, como se demostró en todo el proceso con todos los testigos de los brasileños que vinieron, no apareció un dinero de que ninguno de esos coimputados con Rondón, que él le había pagado, ni siquiera Odebrecht apareció de esos imputados. Entonces, lo que debe hacer la sociedad es reclamarle al Ministerio Público y reclamarle a hacer el Machaverde, ¿por qué ese hecho queda impune cuando ese Ministerio Público se decía, toda esa bocina del Ministerio Público Independiente, entre comillas, que ese expediente lo preparó Jean Alain Rodríguez para que tuviera esa suerte? Entonces, como Jean Alain no es el que dirige la Procuraduría General de la República, entonces se va a decir ahora que quien ordenó que hicieran este adefesio de recurso y revisión constitucional es Miriam Germán Brito o lo que gobierna en el Palacio Nacional. ¿Qué efecto inmediato tiene la presentación del recurso de revisión y si entiende que hay motivos para que el Tribunal Constitucional lo declare inadmisible? Lo primero es en esas 2 preguntas. La primera respuesta es, el efecto inmediato es que esa sentencia no es suspensiva el recurso de revisión constitucional. Ellos tendrían que ejercer una instancia conjuntamente o paralela con el recurso de suspensión de la ejecución de la sentencia, que no lo han hecho. Y eso no suspende. Tiene que el Tribunal Constitucional, mediante una resolución, declarar admisible y ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia. Esa sentencia de la segunda sala hay que darle cumplimiento total, el levantamiento de todo lo embargo, la hipoteca y oposiciones que existen en los registros de títulos, levantarlo, todo eso, cesan todas las medidas cautelares hasta que el Tribunal Constitucional no emita una decisión que suspenda la ejecución hasta tanto ellos no conozcan el recurso de revisión constitucional. Y la segunda pregunta es, yo le hago, o emplazo, mejor dicho, al abogado Pancho Álvarez de Participación Ciudadana, que escriba un artículo en su columna de Acento y analice ese recurso de revisión constitucional y que diga si es admisible y si es relevante. Y si es serio y se respeta, lo que yo dije al principio, que hay que declararlo inadmisible, eso tiene que decir en su artículo. Porque es muy bueno estar criticando de una manera irresponsable, como él lo ha hecho, la decisión de la segunda sala, diciendo que el sistema de justicia falló, sea el Ministerio Público, sea los jueces. Él debe decir que quien falló fue el Ministerio Público de una manera responsable. Y quien falló fue el juez de la instrucción, el juez Ortega Polanco, cuando ordenó apertura a juicio, cuando ocultándole toda la prueba, violando el debido proceso, violando el derecho de defensa. Y él debería decir, si se respetara, que esa condena en primer grado no tenía base jurídica porque no existían pruebas. Entonces yo lo emplazo públicamente a Pancho Álvarez, si él se respeta y es serio, porque él ha dicho que ese hecho quedó impune porque falló el sistema de justicia,
que diga con nombre, pelo y señales quiénes son los responsables, y asuma individualizando acciones de los responsables de esa impunidad, sea jueces o sea Ministerio Público, y que diga si este recurso de revisión constitucional tiene relevancia constitucional y si tiene asidero para que el Tribunal Constitucional, esos 13 jueces, pierdan el tiempo leyendo esto. Él debe, si se respeta, escribir un artículo y decir lo que él piensa sobre eso. Una pausa, retornamos en breve. Primero fue el informe en el que Biden dice que somos un país con alto nivel de tráfico, de tránsito de drogas. La lista habla de tráfico, de tránsito y producción, por lo menos lo que estamos seguros que nosotros estamos citados en alto tránsito. Después, entonces, hubo un operativo con la DEA, el Comando Sur, en la República Dominicana, donde participaron 400 efectivos, participaron 47 fiscales y se llevaron a cabo de manera simultánea unos 37 allanamientos. Y ahí fueron apresados unos señores, uno apodado el Cojo, Pocho o el Don, y otro apodado el Men, que se le menciona como parte de una red que operaba junto a un señor que está condenado en Colombia, que se llama Juan Carlos López Mesía, el sobrino. Se está condenado a 15 años en Colombia, y él era la cabecilla de la red donde están los otros dos que serán extraditados, pero aquí fueron apresados por todas 10 personas, 2 que van a seguir el camino de la extradición y los otros que serán procesados en nuestro país. Buenas noches a todos.